Validación de un instrumento de medición documental. La validez de constructo. Ingresamos a la fase cuantitativa dentro de la validación de un instrumento documental. La validez de constructo, también denominado validez de concepto o validez teórica, que se realiza una vez creado el contenido del instrumento, que corresponde a la fase cualitativa de la validación de un instrumento. La validez de constructo corresponde a la fase cuantitativa de la validación de un instrumento. Vale decir, en esta fase mediremos sus propiedades métricas del instrumento previamente creado mediante la ayuda de la estadística, midiendo la variabilidad de cada uno de los ítems creados y asimismo midiendo la variabilidad ítem total para encontrar la mejor varianza. Se mide también la validez de constructo utilizando la estadística descriptiva de la correlación entre cada uno de sus ítems creados y la correlación de los ítems con el total, buscando así el mejor índice de correlación. Además, en la validez de constructo se realiza el análisis factorial para la reducción de los ítems creados y el agrupamiento en sus dimensiones o en sus componentes correspondientes. Primera opción, la variabilidad entre cada uno de sus ítems e ítem total. La variabilidad es aquella capacidad discriminante de los ítems, es decir, deben tener una variabilidad en cada uno de los ítems creados, o la variabilidad del instrumento de medición documental debe ser muy evidente, de modo que si la varianza fuese 0, significa que todos los individuos manifiestan la misma puntuación y no se diferenciarían entre sí. Vale decir que los ítems creados no contarían con la variabilidad. Vayamos con un ejemplo. Tenemos una matriz de datos con 20 ítems y una cantidad de 100 evaluados. Me estoy apoyando en el software estadístico SPSS versión 27. Vamos a obtener la suma total. Transformar, calcular variable, colocamos total. En la variable objetivo, en la expresión numérica trasladamos todos los ítems para obtener suma total hasta llegar al último ítem, 20. Luego aceptamos en el botón aceptar. Nos dirigimos a la base de datos y tenemos en la última columna de esta matriz de datos la suma total. Cada uno de los ítems tienen una variabilidad con el subtotal, pero necesitamos ver variabilidad con el total. Desplegamos analizar, estadísticos descriptivos, ingresamos a frecuencias, trasladamos todos los ítems, incluido el total, cuadro de variables. En estadísticos necesitamos la varianza, un estadístico descriptivo. Y solamente como apoyo obtendremos una medida de tendencia central como es la media aritmética. Esto no se debe realizar. Desmarcamos mostrar tablas de frecuencias porque no es de nuestra utilidad. Y vemos acá el estadístico correspondiente, lo trasladamos mejor a una hoja Excel y eliminamos los valores perdidos y válidos que no se requiere para su interpretación. Marcamos todos los ítems y copiamos. Nos ubicamos en una celda individual, desplegamos pegar, pegado especial y transponer. Y ya podemos eliminar lo que nos sirvió de apoyo. Esto corresponde a los ítems o enunciados. Entonces acá vemos la variabilidad de cada uno de los ítems entre ellos. La varianza es distinta. También existe la variabilidad de los ítems con el total.
Para que sea esto mucho mejor, vamos a visualizarlo de menor a mayor. En el menú desplegable, ordenar y filtrar, orden personalizado, marcamos mis datos tienen encabezados, ubicamos la varianza, lo ordenamos de menor a mayor, aceptar. Acá lo tenemos ordenado de menor a mayor. Quiere decir que los últimos ítems tienen mejor o buena variabilidad en relación a los primeros. Por ejemplo, el ítem 1 tiene una variabilidad de 0,717 en comparación al ítem 5, que tiene la mejor variabilidad. Hemos obtenido la media porque en el ítem número 1 la mayoría de los encuestados respondieron entre el ítem 4 y el ítem 5. Tenemos el ítem número 1. Lo ordenamos en forma ascendente de menor a mayor y verificamos que evidentemente existen más alternativas 4 y 5. Es por eso que no tiene una capacidad discriminante. Respondieron con puntaje alto los encuestados. ¿Cómo podemos mejorar esta escasa variabilidad de los ítems de un instrumento? Sencillamente mejorando la varianza del ítem correspondiente, realizando una nueva redacción, ya sea del enunciado o de la pregunta. Por ejemplo, si el enunciado, el ítem 1, indicaría ¿está de acuerdo con el aborto? Todos seguramente marcaron con el puntaje alto el puntaje 4, de acuerdo, completamente de acuerdo. Por lo tanto, este ítem debe ser redactado nuevamente para buscar una mejor variabilidad de la siguiente manera. ¿Está de acuerdo con el aborto terapéutico? Acá sí existirán variabilidad en las respuestas. Vamos con la segunda opción de la correlación entre sus ítems y el ítem total. La correlación indica la fuerza, la dirección de una relación lineal entre dos variables estadísticas analizadas. Por ejemplo, correlacionar entre sus ítems y los ítems con la suma total. El resultado se puede presentar con un signo positivo, que indicaría un ítem favorable, o con un signo negativo, lo que se traduce como ítem desfavorable. Entonces, en una correlación se busca el mejor índice de correlación, que sería con el signo positivo. Vamos con nuestro ejemplo. Desplegamos analizar, buscamos correlacionar, ingresamos bivariadas, trasladamos todos los ítems, incluido el total, al cuadro de variables y verificamos que el coeficiente de correlación está marcado de forma automática, Pearson. Desmarcamos señalar las correlaciones significativas porque no estamos buscando esta opción. Y directamente clic en el botón aceptar. Esta es la correlación. Lo vamos a llevar a una hoja de Excel. Acá lo pegamos con control V. Vamos a eliminar la fila de la SIC bilateral y N. Eliminamos, nos quedamos con la correlación de Pearson y realizamos así con cada uno de los ítems hasta el último ítem y podemos ver las correlaciones entre el ítem 2 con el ítem 1 y es una correlación con un signo negativo, ítem desfavorable. Esto nos sirve para identificar esas correlaciones con signo positivo o con signo negativo. Pero es mejor realizar las correlaciones del ítem con el total. Entonces marcamos todos los ítems, eliminamos y nos quedamos con el total. Acá podemos visualizar, vamos a eliminar esta parte, esto es el ítem, estos son los ítems o enunciados.
Y tenemos en la columna 2 el total, signo positivo con signo negativo. Para el ordenamiento de menor a mayor, utilizamos ordenar y filtrar, desmarcamos mis datos tienen encabezados y la columna B, de menor a mayor. Quiere decir que el ítem 5, el ítem 3, 13 y 4 tienen signo negativo en la correlación. Por lo tanto, son ítems desfavorables. Y esto nos permite visualizar cuál ítem hay que reescribirlo o hay que invertirlo. ¿Y cómo lo realizamos esa inversión de estos ítems? Con la ayuda del software lo realizamos de la siguiente manera. En el menú transformar, calcular variable, colocamos al ítem que lo vamos a invertir, ítem 3, con la letra I de invertido, variable objetivo. En la expresión numérica colocamos 6 menos el ítem original 3. Aceptar. Ahora nos pone al ítem 4 en la variable objetivo y en la expresión numérica ítem 4 original. Aceptar. En transformar nuevamente ítem 5 que necesitamos invertirlo, la variable original en la expresión numérica. Aceptar. Y finalmente el ítem número 13. Tenemos que invertirlo y colocamos 13, aceptar. Vamos a nuestra base de datos donde tenemos al ítem 3, 4, 5 y 13 invertidos. Y por lo tanto lo podemos llevar al lado del ítem original. Ítem 3, invertido. Ítem 4, original, al lado invertido. Ítem 5, original, al lado el invertido. Y el ítem 13, original, al lado el invertido. De esta manera se debe invertir o se debe reescribir. En este ejemplo lo hemos invertido. Eliminamos los ítems originales y nos quedamos con el invertido. Con un clic derecho, borrar. Nuevamente analizamos, en analizar, correlacionar bivariadas. Ahora estos ítems que hemos utilizado previamente, lo volvemos al cuadro de variables, verificamos la correlación de Pearson marcada y en el botón aceptar. Y tenemos ya la correlación adecuada, correlación positiva. La tercera opción dentro de la validación de constructo tenemos el análisis factorial. El análisis factorial se originó en la psicometría, en las ciencias del comportamiento. Y esto es aplicable en las ciencias de la salud o en cualquier ciencia. Por ejemplo, las ciencias sociales, incluso en marketing, con la finalidad de reducir los ítems en sus respectivas dimensiones o componentes. El análisis factorial es una técnica estadística, un conjunto de procedimientos estadísticos. Podemos realizar esta tercera opción. El más utilizado es el análisis factorial exploratorio, que utiliza la probabilidad para agrupar a los diferentes ítems con mayor precisión, utilizando el método de la extracción a través de sus componentes principales que no han sido correlacionados. También existe el otro análisis estadístico denominado análisis factorial confirmatorio, que busca también mediante la probabilidad corroborar las dimensiones agrupadas desde el punto de vista teórico y que ya fueron previamente comprobados mediante la correlación. Y utilizamos este análisis estadístico mediante el método de la rotación. El más utilizado es el análisis Varimax, varianza máxima, para confirmar que los ítems están en las dimensiones correspondientes. Tenemos nuestra base de datos, vamos a analizar, desplegamos el menú y ubicamos reducción de dimensiones. Ingresamos a factor, trasladamos todas nuestras variables del instrumento al cuadro de variables. Podemos marcar algunos descriptivos, por ejemplo, los coeficientes, determinantes y la prueba de esfericidad de Bartlett, que va conjuntamente con la prueba de Kaiser-Meyer-Olkin. Continuar, extracción. Podemos extraer las dimensiones, los componentes, mediante el autovalor de forma automática y nos sugiere el software cuántas dimensiones se pueden conformar, pero lo vamos a hacer a nuestro criterio. 4 dimensiones. Cada dimensión tendría 5 ítems porque tenemos 20 ítems en este ejemplo. Continuar, rotación.
vamos a utilizar el método de Varimax. En las opciones ordenamos por tamaños, aceptar, continuar y aceptar. Y acá tenemos en la salida de resultados la matriz de correlaciones que ya lo conocemos y la prueba de esfericidad de Bartlett, que es significativa, menor a 0,05, y la medida de Kaiser-Meyer-Olkin mayor a 0,7. Las comunalidades, que nada más que es la correlación multivariada, para resumirlo. La varianza total explicada. Acá hemos indicado, de acuerdo a nuestra línea de investigación, 4 componentes, 4 dimensiones. Siempre el porcentaje de varianza alta es el primero, el ítem número 1, con un 38,865 y va disminuyendo. Estas dimensiones formadas hasta el número 4 dimensiones, engloba el 63.754 de porcentaje acumulado. Acá tenemos la matriz de componentes utilizando el método de los componentes principales. ¿Y cuándo se utiliza? Cuando no ha sido comprobado por una correlación o varianza, y directamente acá visualizamos en el componente 1 cuáles son los primeros 5 ítems que nosotros tenemos que ubicarlo con este valor alto, y así sucesivamente para conformar las dimensiones o los componentes o los factores. Pero es mejor utilizar la matriz del componente rotado mediante el método de Varimax. Con un doble clic eliminamos los que tienen signo negativo en toda la matriz, porque no tiene ningún sentido tenerlo los signos negativos, y lo eliminamos para nuestra interpretación. Así vamos eliminando cada uno de los ítems negativos y ya tenemos eliminado. Ahora podemos conformar nuestras dimensiones, nuestros componentes del 1, 2, 3, 4, es lo que hemos solicitado al software. El ítem 13 invertido, 3 invertido, 4 invertido, 5 invertido, 4 invertido y 19 corresponderían al primer componente, a la primera dimensión, y el resto lo eliminamos en columnas y en filas. El segundo componente o la segunda dimensión estaría formado por el ítem 18, 15, 9, 7 y 10. El resto lo eliminamos. Acá se va a eliminar el ítem 11. Que hemos eliminado a los signos negativos. El resto de las filas eliminamos. Y nos vamos al tercer componente. El ítem 14, el ítem 16, el ítem 17, el ítem 18 y el ítem 1 conformarían el tercer componente. Y conformamos los ítems que corresponden al componente 4. Acá eliminamos porque no corresponde. Ya hemos seleccionado el ítem correspondiente. Nos quedamos con el ítem 12, el ítem 6, el ítem 20 y el ítem 2. De esta manera se debe seleccionar a los ítems de acuerdo a lo que nosotros hemos indicado al software, conformar 4 dimensiones.